Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar viendo el resto de lo que es el módulo número 4 de Microsoft Excel. Y vamos a iniciar ahorita con algo en lo que habíamos visto la semana antepasada. Que recordemos que la semana pasada nos recibieron clases. Bueno, voy compartiéndoles mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, eh, Sí, ¿me escuchan todos bien también? ¿O hay alguien que tenga problemas de audio? sí, profe, se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. En la página número 30 está utilizar o insertar funciones. ¿Sí? Vamos a arrancar a partir de ahí, que fue lo último que vimos la semana antepasada. Bueno, vamos a partir de aquí. Bueno, este, empezamos a trabajar con insertar funciones. ¿Qué es una función? Una función en sí va a ser un proceso que el programa va a hacer por nosotros. ¿Sí? Es como que nosotros quisiéramos que se esté realizando una operación en una hoja de cálculo, o sea, en una hoja de Excel, sin que nosotros estemos trabajando en ella. Únicamente insertamos la función que nosotros queremos y ella lo va a hacer por nosotros siempre y cuando tenga información, ¿verdad? Bien, vamos entonces a arrancar a partir de acá. Yo en este ejemplo tengo en la columna A, B, C y D, tengo información sobre la fila número 2, como podemos observar. ¿Sí? Bueno, únicamente tengo estos datos hasta aquí. Ahorita vamos a ver lo que es la función contar. Bien, aprendamos de esta lección cómo insertar una función de las preestablecidas en Excel. En este caso tomaremos como ejemplo eh, la función contar. Útil cuando son muchas las celdas y necesitamos saber el número de elementos que tenemos en el listado o en una tabla. Bien, tenemos dos formas de hacerlo. La primera es buscando esta opción entre algunas selectas que tiene el icono de insertar funciones de la barra de herramientas y la otra es desplegando el tipo de funciones que tiene esta en específico. Veamos con detenimiento cuáles son las dos formas. Bien, vamos a empezar con la primera. Número 1. Ya tengo la información, ¿sí? Eh, esta función de contar no necesariamente va a trabajar con números. La función principal de contar es saber cuántas celdas tienen información. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí está. Voy a disminuir un poquito las celdas para que no estén muy grandes. Tengo el zoom grande para que puedan visualizar ustedes en su celular si es que están conectados en el celular. Profe, ¿Sí? a mí no me sale su pantalla. No. No. ¿Y a los demás? A mí sí me sale, profe. Carlos, yo creo que algo similar le pasó una vez a Brian también. Creo que Ajá. tenía que tocar donde estaba mi foto, creo yo, ahí para que le diera opción a ver la presentación. Algo así creo que comentó la última vez que se conectó. Sí, ya paché su foto, su perfil y no me tira solo la foto de su perfil, me sale. Mm, los demás sí están viendo normal la pantalla. ¿O hay algún otro que tenga inconvenientes? Hello. A los demás sí les aparece mi pantalla. Sí, profe. Sí, Carlos, si querés salite sí. de la reunión y volvés a entrar. Tal vez haciendo Va- ese proceso se actualiza. Vamos a salir. Ajá, te voy a dar tiempito ahorita. Va. 5 chetos más tarde. Ah, no, Doritos eran, ¿verdad? Ahora sí, no. Ahora sí, ahora sí. Ah, entonces, una actualización querías en tu teléfono. Ajá, sí. Bueno, Gracias, bro. bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Cualquier cosita, si en el camino también no me escuchan o dejan de ver la pantalla, igual siempre me avisan porque a veces recuerden que tenemos problemas con el internet, ¿sí? Para no perjudicar a ninguno. Bueno, vamos a continuar entonces. Número 1, nos vamos a posicionar en la celda donde queremos en el resultado.
¿sí? Bueno, en este caso yo lo necesito acá. Voy a colocarle un borde a esa celda para saber de que yo acá voy a utilizar la función contar y acá quiero ese resultado. Bueno, partimos a partir de acá, ¿sí? Vamos a iniciar a partir de acá. Número 1. Siempre donde necesitamos un resultado, tenemos que tener cuidado de estar en esa celda, porque puede hacer que yo necesite el resultado acá, en la celda F2, pero puede que esté en otro lado y ahí comienzo a operar o insertar la fórmula y todo lo que necesito. Cuando me doy cuenta estaba en otra celda que nada que ver. Entonces tengo que tener mucho cuidado de estar posicionado en la celda donde yo quiero hacer la operación o donde quiero el resultado. Bien, en este caso yo la quiero acá en la celda F2. Ya estoy ubicado en la celda F2. Como lo que voy a hacer es insertar una fórmula, ¿sí?, de una función, me voy a ir a la pestaña de fórmulas. Ya estoy dentro de la pestaña de fórmulas. Bueno, la opción más práctica para esta función de contar es utilizar insertar función, que es este icono, el primero que tenemos al lado izquierdo en la parte superior, que dice insertar función. Le voy a dar clic. Listo. Bueno, de todas estas funciones dice o seleccionar una categoría. Bueno, acá tengo un montón de opciones, no solo el listado que aparece acá. El listado de acá aparece de la categoría que seleccionemos, ¿sí? Bueno, vamos a seleccionar en este caso estadísticas. Acá aparecía ya de las más usadas porque son las que he estado dando de ejemplo, pero en este caso seleccioné estadísticas para que vean que aparece la función contar, que es la que vamos a utilizar ahorita. Bueno, listo. Ya busqué la categoría, ya busqué la función y voy a dar clic en aceptar. Recordemos de que la función contar únicamente me va a contar las celdas en donde exista información, sin especificar si son números o nombres o lo que sea. Únicamente va a buscar en las celdas si hay información o no. Bueno, luego de seleccionar la función que vamos a utilizar, nos va a aparecer esta ventanita de argumentos de función. ¿Qué significa esto? Acá tenemos que seleccionar el rango de dónde a dónde nosotros queremos buscar esa información, en este caso la función contar. Entonces, acá aparece el valor 1, ¿sí? Bueno, si no les apareciera nada, así como acá, podemos dar un clic sostenido seleccionando las celdas que vamos a trabajar. En este caso de la celda A2 hasta la celda E2, ¿sí? Como podemos ver acá ya tengo el valor del rango de A2 a E2. Bueno, luego de tener seleccionado el rango voy a dar clic en aceptar. Listo, me aparece el número 5. Pregunto, ¿por qué creen que que haya aparecido el número 5? Porque cuenta el número de datos, profe. Exacto, cuenta únicamente el número de datos, no la información que se encuentra en él, ¿sí? Si sumamos todo esto, vean, únicamente seleccioné las celdas y acá ya tengo una suma. Recuentos 5, o sea, número de las celdas que yo tengo seleccionadas. Y la suma, o sea, el total de esta cantidad son 30, ¿sí? Una autosuma instantánea. Pero en este caso, si se dan cuenta en la columna de contar, voy a aumentar un poquito más el zoom para que lo vean más de cerca. Bien, en la celda de contar, si se dan cuenta, únicamente aparece el número 5. ¿Por qué? Porque yo seleccioné todo este rango de datos, o sea, toda esta fila de columnas, y como podemos observar, en 5 columnas hay información. Bueno, resulta de que yo quiero la misma fórmula, la función de contar, la quiero también para la fila número 3. Ya tengo información, pero únicamente en esas 3 celdas. ¿Qué voy a realizar? Cuando yo quiero copiar la misma fórmula, ojo con esto, no estoy copiando el texto, ¿sí? En este caso el número 5. Voy a copiar o trasladar la fórmula hacia otra celda. ¿Cómo lo hago? Teniendo seleccionada la celda donde se encuentra la fórmula, en este caso esta, que acabo de realizar, únicamente me voy a posicionar sobre el cuadro derecho inferior. Cuando me aparezca el puntero con ese signo más, voy a dar un clic sostenido y lo voy a arrastrar. Listo. Hice lo mismo, si se dan cuenta, la función de contar, trabajándola en la fila número 3. En este caso me aparecen 3 nada más. Permítanme. Listo. ¿Qué tal, Virginia? Buena tarde. Bienvenida.
chanfles. Saber ni quién sería eso. Bueno, entonces, como estábamos viendo ahorita, yo acá ya tenía sobre la fila número 2 la función contar. Pero también la necesitaba en la fila número 3. ¿Qué hice únicamente? Seleccionar la celda donde se encuentra la información o la fórmula y con un clic sostenido sobre el punto de abajo, el que aparece al lado derecho inferior, doy un clic sostenido cuando tenga ese signo más y lo arrastro hacia abajo, ¿sí? De esa manera copio la misma fórmula sobre la siguiente fila. No voy a copiar la fórmula sobre la fila número 2. Aunque yo esté en la fila número 3, no voy a copiar lo que realicé en la fila número 2. En este caso la fórmula dice igual contar desde A2 hasta E2. La fórmula que acabo de copiar dice igual contar desde A3 hasta E3, que es la siguiente fila, y así sucesivamente. Si queremos que todo se vuelva a copiar y se vuelva a operar la siguiente fila como operamos la anterior, únicamente arrastramos con un clic sostenido ese cuadrito y lo arrastramos hacia abajo. Y de esa manera vamos a seguir copiando las fórmulas y no tener que hacer una por una. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta ahorita. ¿O todo claro? Otro vez. ¿Los demás? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Bueno, necesito que me hagan un favor, antes de que se me olvide. Activen su cámara unos segundos nada más. Yo les voy a indicar cuando la desactiven. Gracias, Víctor. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos. Gracias, Diana. Alison y Astrid. Segunda llamada para Astrid. Astrid, ¿estás ahí? Astrid. Cuarta llamada. Alison también. Ahorita le voy a avisar, profe, espéreme. Ah, Lara. Dejó el teléfono ahí en la videollamada para decir, aquí estoy. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya pueden desactivar su cámara, gracias. Bueno, entonces como estábamos viendo ahorita, al momento de querer copiar una fórmula, basta con posicionarnos en la celda que tiene la fórmula y arrastrando con un clic sostenido este cuadrito de derecho inferior hacia la celda que queremos el siguiente resultado. Siempre va a seguir tomando en función del orden de cómo seleccionamos nosotros el rango. Si acá en la celda F2 yo seleccioné en la fórmula que quería el rango de A2 a E2, la siguiente fórmula va a colocar la número 3 y así sucesivamente donde nos encontremos. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Esa era la primera opción y era la más práctica, ¿sí? Porque la tenemos desde la pestaña de fórmulas en el botoncito de insertar función. Ahorita la vamos a localizar de forma manual. Bien, si vemos la imagen anterior representa las funciones usadas recientemente. Sin embargo, podríamos seleccionar otra categoría, que fue lo que estábamos viendo anteriormente. Bien, vamos ahorita con la otra opción, segunda forma. Buscamos el icono que contiene esta función contar desde las opciones que se tienen en el inventario de funciones de la pestaña de fórmulas. Siempre trabajando con la pestaña de fórmulas, vamos a utilizar ahorita más funciones. Dentro de todo este listado nos vamos a estadística y dentro de estadística contar. Nos vuelve a aparecer la misma ventanita. En este caso es el mismo rango, doy clic en aceptar. Bueno, vamos a ver. Lo voy a eliminar para hacerlo de forma manual. Más funciones, estadísticas y contar.
Listo. Acá tengo el rango. Entonces, si se dan cuenta, aparece el rango. Lo selecciono y clic en aceptar. ¿Sí? Bueno, hago la misma operación. Necesito que esta misma fórmula esté en la fila de abajo. Como no tiene fórmula todavía, solo la fila número 2, clic sostenido y arrastro. ¿Sí? De esa manera ubicamos las fórmulas, las funciones, perdón, y copiamos la fórmula. Bien, vamos ahorita con el siguiente ejemplo. El segundo caso de ejemplo es la función mínimo. ¿Sí? Ya lo coloqué acá, creé una columna adicional. Utilizada cuando necesitamos saber de un conjunto de elementos numéricos cuál es el valor mínimo. Ojo con ese concepto. Nos posicionamos en la celda donde queremos el resultado y buscamos en el inventario la función mínimo dentro del paquete de funciones de estadística. En la misma ubicación donde se encuentra la función de contar está la función de mínimo. Bueno, como dice de que primero tengo que estar en la celda ubicada donde quiero la información antes de realizar la operación, número 1, me coloco en la celda donde yo quiero ese resultado, la respuesta, ¿sí? Bueno, me voy a fórmulas, la pestaña de fórmulas, funciones, estadística y busco la función de min, que es mínimo. Recordemos que todas las funciones normalmente van a estar en orden alfabético, ¿sí? Entonces buscamos la M y la I y la selecciono. Me vuelve a aparecer otra vez esta ventanita de argumentos de función, en la cual me pide que yo ingrese el rango de a dónde quiero yo seleccionar las celdas. Voy a seleccionar el mismo rango, de A2 hasta E2. Listo, ya lo seleccioné. Vean la fórmula, dice igual min, abrimos paréntesis, A2, que es la primera celda, 2 puntos, que significa hasta E2. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y esa sería toda nuestra fórmula. A aceptar. Ahora tengo un valor de 4. ¿Por qué tengo 4 en esta ocasión? ¿Algún valiente? Porque es el dato menor de los que están en esa fila, profe. Exacto. Recordemos de que la función de mínimo busca el valor mínimo de todas las celdas. En este caso, el valor mínimo de toda esta fila número 2 es el número 4. Resulta de que yo quiero aplicar también lo mismo para la fila número 3. Como lo vimos anteriormente, me posiciono sobre el cuadrito derecho inferior, clic sostenido y arrastro la celda. Y acá me aparece el 5. Entonces, acá únicamente tengo 3 celdas. 3 celdas con información. Y la más pequeña es el número 5. Pero recordemos que el rango está desde E3 hasta E3. Solo que en estas 2 celdas yo no tengo información. Veamos ahorita, como la fórmula ya está puesta en la función de contar, vamos a trabajar con las dos. Voy a llenar estas 2 celdas que no tienen información para variar el valor de contar y que me varíe también la función de min. Bueno, voy colocando un número más grande. Y acá, a ver, uno pequeño. Entonces, ya tengo 5 elementos. En la función contar me aparecen los 5. Y en la función de mínimo ya me aparece el 4, que fue el último número que agregué acá y más pequeño. Entonces, si yo pongo 2, igual, siempre va a buscar en el rango el valor mínimo, ¿sí? Porque por eso se llama función mínimo. Bueno, vamos ahorita con la siguiente. La función de promedio, modo asistente. Esta es muy importante para ustedes cuando se encuentran estudiando, para ir más o menos evaluando qué porcentaje de promedio tienen actualmente, ¿sí? Bueno, a ver. Acá creo que está. Aquí está. Bien. Elaborar el siguiente cuadro. Bueno, ya lo realicé. Recordemos de que para poder seleccionar, vamos a hacerlo así. Voy a quitar el borde primero. Bueno, así lo van a tener ustedes, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo la columna A que está vacía, la columna B con número, la C con alumno, la D nota 1, nota 2 y nota 3. La G está en promedio y la H resultado. Para poder aplicar el borde a las celdas debemos de seleccionar el rango con un clic sostenido. Cuando ya lo tenemos seleccionado, en la pestaña inicio nos vamos a ir a la opción de fuente en borde y vamos a seleccionar todos los bordes. Acá normalmente siempre vamos a seleccionar el tipo de borde que vamos a utilizar. No necesariamente tienen que ser todos los bordes. En este caso, porque yo necesitaba
colocarle borde a toda la tablita que acabo de realizar. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Elaborar el siguiente cuadro. Listo. Colóquese en la celda donde desea el resultado, en este caso en el primer promedio. Bueno, necesito el promedio de la primera persona, el primer alumno, es Luis Girón. Me ubico sobre la celda de la columna que voy a promediar, en este caso la celda G3, y voy a ir a buscar la función para insertarla. Entonces, recordemos de que en la pestaña de fórmulas tenemos la función de insertar función, ¿sí? Yo no me quiero ir a la pestaña de fórmulas, lo quiero hacer desde acá. No importa en qué pestaña estemos, acá siempre va a estar este icono que se llama insertar función. Es lo mismo. Doy clic en este icono de insertar función que dice fx y me aparece la misma ventanita para que yo busque la función, ¿sí? Bueno, recordemos de que la función de promedio está en estadística, entonces verifico que acá está en la categoría de estadísticas. Puede que esté otra, pero recordemos de que la función de promedio únicamente está en estadística. Entonces me voy a estadística y la comienzo a localizar. Si sé que está en la P, entonces me voy a ir hasta abajo. Listo. Ya la ubiqué. La selecciono y aceptar. Me vuelve a aparecer la ventana de argumentos de función en donde yo debo de seleccionar el rango de celdas donde se encuentra la información. En este caso, si se dan cuenta, ya me aparece D3 hasta F3. ¿Sí? Que es correcto. Entonces yo tengo las notas desde la columna D hasta la F y estoy trabajando sobre la fila número 3. Entonces ya estaría ahí. Está bien. No me aparecen esas celdas. Las voy a seleccionar de forma manual. Con un clic sostenido selecciono el rango de las celdas que yo quiero operar. Listo. Suelto el clic y ya me van a quedar en número 1. Doy clic en aceptar y listo. Ya tengo un promedio. ¿Sí? Bueno. La cosa es de que tengo 50 o 200 alumnos y ir trabajando ese proceso uno por uno. Sencillo. Volvemos a dar clic sobre ese cuadrito verde derecho inferior y lo vamos a arrastrar. Ya nos ahorramos el trabajo de horas y horas de cálculos, ¿sí? Porque Excel lo va a hacer por nosotros, simplemente con arrastrar ese cuadrito. Bueno, terminamos ahorita con lo del promedio. A ver, permítanme, vamos a ver hasta dónde llega. Bien. Si nosotros conocemos de que al dar clic sobre una celda que ya tiene una función, si se dan cuenta la fórmula dice promedio, igual promedio y entre paréntesis el rango de las celdas. No es necesario que por fuerza nosotros insertemos una función. Lo podemos hacer de forma manual. Es más trabajo, pero lo podemos hacer de forma manual. Siempre iniciando con el signo igual en cualquier fórmula. Eso nunca se les tiene que olvidar. Coloco la palabra de la función que yo quiero colocar. O lo que yo quiero operar. En este caso es promedio. Promedio. Solo con colocar esas letras, si se dan cuenta, me aparece un listado de opciones referentes a la palabra que escribí. ¿Sí? O doy doble clic sobre promedio y automáticamente me lo va a agregar. Lo voy a volver a borrar. Bueno. ¿Sí? O simplemente termino de escribir, presiono la tecla de tabulación y automáticamente me va a agregar el paréntesis inicial para únicamente agregar el rango de las celdas. Bien, no voy a utilizar el mouse. Con las flechas de desplazamiento, cuando yo ya aperturé un paréntesis en una fórmula, únicamente me desplazo con las flechas de direccionamiento, ya sea hacia arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Sí? En este caso, yo sé de que el rango de la fórmula es desde D7 en este caso hasta F7. Lo voy a agregar sin movilizarme a ningún lado. Entonces, coloco D7, Shift y punto para colocar los dos puntos. Y veamos acá, lo voy a menear ahorita solo para que puedan identificar. De momento tengo seleccionado el número 50. Ya agregué la primera celda. Me está pidiendo que ingrese el rango hacia donde tengo que hacer la selección. Pero todavía sigue seleccionado el número 50, o sea en la celda D7. Con las flechas de desplazamiento me voy a movilizar al lado derecho. 1. Permítanme que no me funcionaron los desplazamientos. A ver, está acá. Bueno,
Recordemos de que todo esto lo ingresé yo manual, ¿sí? Igual promedio, abrí paréntesis, ingresé el rango de dónde a dónde quería la fórmula y enter. Tengo 53 de promedio, ¿sí? En los bimestres. Lo vuelvo a hacer. Shift igual promedio. Abro paréntesis con Shift y el número 8 del teclado alfanumérico. Selecciono el rango. Me posiciona de un lugar a otro según las celdas que yo quiero seleccionar. En este caso es la celda D7. Shift y punto para colocar los dos puntos. Y me desplazo con las flechas de desplazamiento hacia donde yo quiero seleccionar. En este caso es únicamente hasta la celda F7. Cuando yo ya terminé de seleccionar el rango, vuelvo a cerrar paréntesis. Shift y 9 del teclado alfanumérico. Listo, ya tengo mi fórmula. Voy a presionar la tecla de Enter. De esta manera, volví a sacar el resultado de forma manual. Lo lógico y lo más práctico es únicamente seleccionar la función en la herramienta de funciones. Insertarla y ya. Pero también lo podemos hacer de forma manual, lo único es de que lleva un poquito más de tiempo. Bueno, vamos ahorita a ver lo que es la función de max, que es máximo. Es lo contrario de la función que habíamos visto anteriormente de mínimo. Bueno, primero elaborar el siguiente cuadro. Vamos a trabajar sobre este mismo cuadro. Voy a agregar yo únicamente dos líneas más. Notas mayores y notas menores. Listo. Les voy a colocar el borde para que no se vea feo. Listo. Ya tengo las notas mayores y menores. Vamos con la función de máximo, max. Bien, colocarse en la celda donde desea el resultado y escribir igual max. Vamos a empezar desde acá. Esto lo vamos a trabajar por columnas porque recordemos de que si la función mínimo busca el número más pequeño, la función max va a buscar el número más grande. ¿Sí? Es únicamente lo contrario. Bueno, vamos a empezar con lo que es notas mayores, la función de max. Me ubico sobre la primera columna, donde yo quiero el resultado y donde voy a hacer la búsqueda, y voy a colocar la fórmula. Shift 0, que es igual, max en este caso, abro paréntesis con Shift y 8, y la voy a buscar acá. Entonces, con las flechas de desplazamiento me ubico sobre la primera nota. Coloco Shift y punto, para colocar el rango de donde voy a seleccionar y comienzo a bajar. Listo, ya tengo hasta el alumno número 5. Hasta ahí quiero que me haga la selección. ¿Cómo cierro? Con Shift y el 9 del teclado alfanumérico. Listo, ya tengo mi primer rango. Enter. Ya tengo mi primer resultado. El valor máximo de esta columna de la nota número 1 es el valor de 100, como lo podemos observar acá. Recordemos que estamos encontrando la función de máximo, que es el valor más grande de todo el rango de números. Bien, como toda esta fila hace referencia a las notas mayores, hago lo mismo que hice anteriormente. Copio la fórmula, arrastrando únicamente la celda, dando clic sobre el cuadrito verde que se encuentra en la parte derecha inferior y sin soltarlo lo arrastro hacia el lado derecho. Vamos a seleccionar también el promedio. Listo. Ya seleccioné y me copió la fórmula en la misma posición sobre cada columna. Pero ojo con esto. En promedio, si se dan cuenta, tengo una cantidad con varios decimales. ¿Cómo puedo arreglar yo esto? Sencillo. En la pestaña de inicio, ¿sí? En la opción o en la cajita de número, tengo varias opciones. La primera es disminuir decimales. La segunda, aumentar decimales. Y la siguiente, estilo millares, ¿sí? Bueno, en este caso lo que yo necesito es únicamente dejar el 97 como número entero. Entonces necesitaría eliminar decimales. Voy a utilizar la primera opción hasta que se me desaparezca. Si yo necesitara dos decimales, pues lo dejo en 2. Si no, los termino de eliminar. Listo. Como los decimales eran únicamente .3333, no se hizo una aproximación. Cuando sí lo amerita, igual este valor les puede variar, pero dependemos mucho de los decimales. Si son números menores a 5, no se va a aproximar. Si son mayores, sí. Listo. Ya tengo la función de max. Vamos a colocar aquí la abreviación para saber qué es de max. Listo.
aquí de min, que es la que vamos a trabajar ahorita. Bueno, si yo aquí operé toda la columna sobre las notas mayores utilizando la función max, aquí voy a operar lo contrario, siempre sobre el mismo rango de información. Comienzo con la misma fórmula, shift igual, min, abro paréntesis, selecciono la primera celda, me coloco sobre la primera celda con las flechas de desplazamiento, shift y 2 puntos para seleccionar el siguiente rango y únicamente voy a bajar con las flechas de desplazamiento. No voy a seleccionar hasta notas mayores porque ese es un resultado de otra función, ¿sí? Tenemos que tener mucho en cuenta también eso. Únicamente el rango de a dónde queremos nosotros seleccionar. Bueno, teniendo seleccionada el área hasta donde el rango donde yo quiero trabajar, voy a cerrar el paréntesis, shift y el 9 del teclado alfanumérico. Listo, ya lo cerré. Y enter. Ya se me operó, ¿sí? Vamos a darle acceso al link que va a entrar ahorita. Listo. Bueno, entonces ya tengo el resultado de la función min sobre este rango de la columna de nota número 1, sin seleccionar la celda de notas mayores porque eso es de otra función. Eso no lo tenemos que tomar en cuenta para esta función. Bueno, ya tengo mi resultado, hago el mismo proceso para copiar y reemplazar la fórmula. Como estas celdas están vacías y también quiero la información que tengo en la nota número 1, únicamente la arrastro con un clic sostenido hasta la columna de promedio. Como ven, me volvió a agregar otra vez números decimales. Los voy a quitar con la función de disminuir decimales del cuadro o de la caja de número hasta que desaparezcan todos si yo no los necesito. Bien, vean algo. Si se dan cuenta, los decimales acá comienzan con 66, 66, 667. Mientras yo voy eliminando los decimales, siempre me queda 66, 67, hasta que se aproxima. Acá únicamente lo aproximó a 7 porque yo únicamente tengo un decimal. Lo voy a eliminar. Bien. Ese 7 pasó a formar un promedio de 53 en el punteo de la función mínimo, ¿sí? Por aproximación. Bueno, vamos a continuar. Sacar un porcentaje en Excel, página número 38. Bien, debemos de elaborar una tabla, ¿sí? Ya la tengo lista acá. Recordemos de que siempre que necesitamos crear una tabla, insertamos la información. Si el texto está más largo de la celda, nos ubicamos sobre la columna entre ambas celdas y damos doble clic. Y automáticamente se va a ajustar hacia donde esté el texto más grande de toda esa columna. Bueno, ya tengo yo mi tablita. Le coloqué borde. Resulta de que yo acá, como podemos observar, a ver, acá. Tengo 3 filas adicionales donde yo inserté mi tabla. No las quiero. Selecciono las columnas o las filas que yo quiero eliminar. En este caso selecciono sobre el número. Si yo quiero eliminar columnas, selecciono las letras, ¿sí? No únicamente las celdas. Esto no nos va a eliminar columnas, únicamente nos va a eliminar los datos que tengamos en las celdas. Recordemos que para eliminar filas o columnas tenemos que seleccionarlas. En este caso yo quiero eliminar las filas, selecciono las filas, clic derecho y eliminar, ¿sí? Bueno, quiero eliminar la columna A porque no me gusta cómo se ve. Selecciono la columna, clic derecho, eliminar, ¿sí? Y de esa manera podemos ir eliminando o agregando. Bueno, se me olvidó, bien quería una columna. Hago el proceso a la inversa. Quiero insertar una columna. Clic derecho sobre la columna, insertar, me agrega una columna. Quiero insertar una fila. Clic derecho, insertar. Entonces, Excel va a saber qué insertar dependiendo qué seleccionemos nosotros. Si estamos en una fila y insertamos con clic derecho, nos va a insertar una fila. Estamos en una columna y le damos a insertar, va a insertar una columna. No va a insertar a la inversa, ¿sí? Solo como para que lo tomen en cuenta. Bueno, listo. Ya tengo creada mi tabla. Voy a empezar a trabajar con información. Acá voy a empezar a crear una pequeña fórmula para saber cuál es la ganancia en porcentaje, ¿sí? Eso lo tenemos en la página número 38. Bien, vamos a sacar el porcentaje sobre el primer artículo, que es memoria USB. Bien, vamos a sacar entonces el porcentaje del primer artículo, en este caso que es una memoria USB.
me ubico primero en la celda donde yo quiero esa información referente a lo que voy a sacar. En este caso, como ven, el título dice ganancia en porcentaje. Me coloco sobre esa celda y voy a elaborar la fórmula. Bueno, acá dice que la fórmula de ganancia en porcentaje es únicamente el costo por la ganancia. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Siempre tengo que iniciar con el shift y el 0, ¿sí? Con el símbolo de igual o el signo de igual, antes de realizar una operación cualquiera o insertar una función. Bien, ahorita necesito yo seleccionar la celda por la cual voy a hacer la operación. En este caso es la columna de costo. Selecciono la celda de costo. Bueno, como es una multiplicación por el porcentaje, coloco el asterisco del teclado numérico y selecciono la segunda celda que yo voy a operar. En este caso es E3. Como podemos observar, la fórmula únicamente indica las celdas que voy a operar, no lo que tienen adentro. Eso ya se encarga Excel de realizarlo. Yo únicamente tengo que trabajar en la fórmula indicando qué celdas quiero operar y cómo las quiero trabajar, sin colocar el porcentaje o las cantidades que tienen adentro. Cuando yo he colocado las cantidades, únicamente voy a presionar la tecla de Enter y ya tengo el porcentaje creado, ¿sí? Bueno, en este caso quiero hacer lo mismo para las demás celdas. Únicamente me ubico sobre el cuadrito derecho inferior y arrastro. Listo. Ya tengo los porcentajes de las demás cantidades. Resulta que no quiero decimales. Hago lo mismo. Me ubico sobre el primer icono de disminuir decimales y comienzo a eliminar. Y voy a dejar dos nada más en este caso. Para todas las cantidades. Porque puede ser que no estemos trabajando con números directamente enteros, sino que necesitamos decimales. Entonces, si no tenemos, vamos a agregarle al 33 que no los tiene. Para eliminar es el primero del lado derecho. El que sigue, que es el segundo de derecha a izquierda, aumenta. Lo voy a dar 2 veces. Y listo. ¿Sí? Entonces podemos agregar o podemos eliminar. La cantidad de millares creo que lo vamos a ver ahorita también. Bueno. Vamos a sacar un cálculo de precio en venta. Eso no lo indica acá. ¿Qué se les ocurre a ustedes si yo tengo un costo? O sea, de cuánto me cuesta algo. Voy a modificar esto porque tiene porcentaje. Bueno. ¿Cómo podría saber yo a cómo puedo dar algo? Si me costó 95 y le tenemos que ganar 35% al costo de algo. ¿Cómo podría realizar yo esta operación para saber a cómo lo tengo que vender? ¿Algún valiente? Tengo un precio de venta, tengo el costo y tengo qué porcentaje tendría que ganarle. ¿Cómo puedo realizar una operación para poder sacar este porcentaje? ¿Algún valiente o a nadie se le ocurre nada? Por medio de división, no. ¿Cómo? Por medio de división. ¿Cómo lo harías vos? Yo la voy a realizar, solo decime cómo la plantearías. Tengo el costo, o sea, el precio de costo, digamos, de la memoria USB, el porcentaje de ganancias que tendríamos que tener, la ganancia de la multiplicación del costo por el porcentaje, pero acá tengo un precio de venta. ¿Cómo podría sacar yo ese precio de venta? ¿Cómo? No te escuché. La verdad no sé, no sé cómo hacerlo. ¿Alguien más? También, profe, no sé cómo sacarlo. Imaginémonos de que acá dice, bueno, esto nos costó 95 quetzales. La ganancia, o sea, tenemos que ganarle 35%. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una cantidad. Le vamos a quitar el porcentaje. Vamos a quitar esto. Va.
Listo, bueno. A ver, permítame. Bien, resulta de que ustedes compran una computadora. Vamos a trabajar sobre la computadora, que es la fila número 3. Bueno, eh, según la fórmula de ganancia en porcentaje, indica que es este porcentaje el que tendríamos que utilizar, ¿sí? Pero, ¿cómo sacar el precio de venta si tenemos cantidades acá y porcentaje acá? Entonces, si luego de haber sacado el porcentaje, o sea, si tenemos que ganar un 35% sobre los 95 quetzales de costo, el precio de venta sería la suma de la ganancia en porcentaje más el costo, ¿sí? Si yo sé de que tengo que sacar el 35% y voy a borrar esto. Bien, voy a poner cantidades ficticias ahorita. Eh, Vamos a tomar en cuenta de que el 35% de 95, a ver, son 25 quetzales. Aquí le voy a quitar el porcentaje. Bien, voy a aplicar el formato para todas para que no me salga el porcentaje. Bien, listo. De estas son 25 quetzales. De esta vamos a poner que son 60 o 70. Son cantidades al azar. De esta vamos a poner que son 500 quetzales. Vamos, el 50% son 10. Aquí no hay pierde. Y 12.50. Bueno, si esta es la ganancia general del porcentaje según esto, el precio de venta podríamos indicarlo así. Bueno, voy a realizar una fórmula porque eso es de una fórmula lógica, ¿sí? Si yo tengo el costo de un artículo y necesito ganarle este porcentaje, el 35%, y son 25 quetzales, ¿qué tengo que hacer? Shift igual, doy clic sobre la cantidad o en la celda, más la ganancia en porcentaje ya realizado en la celda de la columna E por D. Enter. Listo. Precio de venta. ¿Cuánto tengo que vender yo el artículo? Si yo sé de que tengo que ganar 35% sobre este artículo y son 25 quetzales, obvio, y me costó 95, entonces le tengo que sumar esos 25 quetzales para que me dé el resultado a cómo tendría que dar yo ese artículo. ¿Sí? ¿Sí comprendemos esta fórmula? ¿O no está muy clara todavía? ¿No quedó muy clara? Para volverla a repetir. Yo sí entendí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Más o menos, profe. Hasta ahorita te escuché, Astrid. Yo creo que te habías dado la fuga, va. Vaya a llamarte. No. Les pedí favor a todos que pasaran asistencia, volvieron a pasar y no aparecías tú. Son bromas así. Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿sí? Solo quiero que logremos entender algo. Este es el precio de costo, o sea, eso es el precio de a cómo nosotros compramos cada una de estas cosas. Según la política de la empresa donde estamos trabajando, dice, por ejemplo, vamos a utilizar la memoria USB. Dice que tenemos que ganar un 35% sobre las memorias USB. Ese 35% sobre 95, vamos a hacer de cuenta que son 25 quetzales. Entonces, 25 quetzales sobre 95, ¿sí? Entonces, si sabemos de que tenemos que ganar ese 35% sobre esta cantidad, obvio, o sea, cuando yo vaya a vender este artículo, o sea, la memoria USB, no la voy a dar a 95 quetzales, porque así me costó. Entonces no estaría ganando, sino que perdiendo, porque en sí yo voy a estar gastando en el envío y todo eso, y la voy a estar dando al mismo precio que la compré, entonces no me traería cuenta. Si yo sé que tengo que ganar ese 35% sobre el valor, que son 25 quetzales, ¿qué hice entonces acá? Sumarle los 95 quetzales, esos 25 quetzales que son el porcentaje de 35, ¿sí? La suma de ambas, de los dos. ¿Sí entendemos esta parte? ¿O todavía no?
Sí, profe. Es para que no pregunte. Bueno, entonces, si tenemos un porcentaje acá sobre el valor de un artículo y nos da cierta cantidad en quetzales, por decirlo así, lo que hago es únicamente sumar el precio del valor del costo unitario, podríamos decirlo así, más el porcentaje que me dio para sacar a cómo tengo que vender yo ese artículo. Bueno, ya saqué el primero. ¿Cómo hago para calcular el resto? Lo mismo. Únicamente nos posicionamos sobre el cuadrito y lo arrastramos. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, lo único que hace es sumar la celda de la columna D del costo más la ganancia. En este caso tengo 3.000 a precio de venta porque los 2.500 se fueron sumados sobre los 500. ¿Sí? De esa manera podemos sacar el precio de venta. Eso no lo van a utilizar, es únicamente como ejemplo para que logremos entender la lógica de los cálculos o de las funciones que vamos a insertar. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos ahorita a trabajar lo que es la función sí. Siempre trabajando con esto. ¿Sí? Bueno, la función sí es una función lógica, es decir, el usuario deberá analizar y estudiar muy bien los datos para elaborar dicha fórmula. Aquí un ejemplo. Elaborar el cuadro. Ya lo tenemos. Acá vamos a operar los resultados. Ya trabajamos sobre los promedios. Sobre la función máximo, que son estas. La función mínimo, que son estas. Ahorita vamos a trabajar con la función sí. Bueno, datos para la fórmula. El objetivo es el siguiente. Necesitamos, en base al promedio, o sea, esta columna le voy a cambiar de color para que la veamos mejor. En base a este resultado, si el alumno es promovido o no. Es decir, si el alumno tiene un promedio igual o mayor a 70, entonces será promovido, de lo contrario, será no promovido. Bueno, esto le correspondería al director, el cual tiene 500 alumnos y tiene todo el listado de los alumnos hacia abajo. Vamos a operar uno. Con uno que saquemos suficiente. Nos tenemos que debatir con un resultado. Vamos a empezar a trabajarlo entonces. Número 1, colóquese en la celda donde desea el resultado. Ya lo tengo. Empecemos por el símbolo igual, el signo igual. Shift y el 0 del teclado alfanumérico. Listo. Ahorita necesito colocar la función sí. En este caso es sí. ¿Sí? Y voy a abrir paréntesis para empezar a seleccionar el rango o la celda que voy a operar. En este caso es la celda de promedio, porque solamente necesito trabajar con promedio, no con las notas, ¿sí? La fórmula que yo voy a realizar ahorita es para saber si el alumno ganó o perdió, así de sencillo. Selecciono la celda. Luego necesito decirle, bueno, la función sí es de lógica. Igual, si la celda G3, que en este caso es la de promedio, ¿sí? Es igual o mayor, es mayor o igual, en este caso, junto a la letra Z en los teclados o en la barra espaciadora en la parte de abajo, tenemos el mayor o el menor que. Si presionamos solo la tecla, nos va a aparecer el menor. Si presionamos la tecla Shift con esa tecla, nos va a aparecer el mayor. ¿Sí? Bueno, entonces necesito saber si es mayor o igual a 70. Vamos a empezar con la primera prueba. Vamos con la coma. Coma. Abro las comillas y dentro de las comillas voy a colocar el mensaje que yo quiero que me aparezca si se cumple esta función. ¿Sí? Si el dato que está acá es mayor a 70, que me aparezca el primer texto. En este caso va a ser promovido. Cierro las comillas y voy a colocar otra coma. Eso significa caso contrario. Abro las comillas y escribo el siguiente mensaje. No promovido. Cierro las comillas. ¿Sí? Bueno, al cerrar las comillas le indico de que hasta ahí sería el último mensaje. Ya no voy a realizar más fórmula. Cierro entonces mi área de la fórmula con el paréntesis. Listo. Ya tendría la primera fórmula agregada. ¿Sí? Solo necesito que podamos entender la lógica. Si la celda donde se encuentra el promedio, que es G3, es mayor o igual a 70, entonces que me aparezca el mensaje de promovido en la celda. Si no lo es,
que es esta coma. Caso contrario, que me aparezca el mensaje de no promovido. Vamos a poner la P también. Listo. Listo. Como yo ya elaboré la fórmula, voy a hacer el paréntesis, enter. Vean, hemos encontrado un problema con esta fórmula. Puedes intentar reparándolo haciendo clic en insertar funciones de la pestaña de fórmula. Bien, a ver, permítanme que ya me perdí. Bien, a ver, o hacer clic en ayuda para obtener más información sobre los problemas más comunes de las fórmulas. Si no deseas introducir una fórmula, evite usar el signo igual, el signo menos o preceder el signo de una comilla sencilla. Bueno, porque Excel piensa que se trata de una fórmula. Piensa de que tal vez yo escribí algún dato o algún nombre de alguien, pero con el hecho de que lleve comas o algo así, entonces se lo interpreta como que es una fórmula. Pero no, recordemos de que esto es una fórmula. Entonces, ¿cómo corrijo este error? Solo para que lo tomen en cuenta. En algunas computadoras con cierta versión de Office, en algunas les va a aceptar que coloquen coma y en otras punto y coma. Entonces voy a borrar las comas y voy a colocar puntos y comas. Y luego presiono enter. Y como ven, ya corregí esa fórmula. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Porque acá se les indica que coloquen una coma, pero puede hacer que su versión del Office utilice punto y coma. Entonces, o es una o es otra, pero de lo contrario no les tiene que dejar de funcionar. Sí, por aquello de que no les funcione de repente alguna fórmula. Eso lo tienen que tomar siempre en cuenta a futuro. ¿Sí? Si en dado caso no les funciona la fórmula con la coma, pues si en dado caso les aparece el error, así como a mí, utilicen el punto y coma. ¿Sí? Listo. Ya sé de que Luis Girón ganó, porque tiene más de los 70. Voy a seleccionar la celda de promovido. Y como ya es tarde y me quiero ir rápido a mi casa, selecciono el resto de rango. Con todos los alumnos, los 500 alumnos. ¿Sí? Y como podemos observar, acá ya tengo los resultados. No promovido. ¿Por qué dice no promovido? Porque la fórmula dice de que tiene que tener una cantidad de 70 o mayor. Y esta no cumple con ese número. Igual este, por 2 puntitos también se quedó. ¿Sí? Entonces, no promovido tengo en todas las celdas donde no se cumplió el criterio. ¿Sí? Bueno. Esta es mi fórmula. ¿Sí? Entonces, la función es la función sí. Igual, si tal celda, en este caso es la celda de promedio, es mayor o igual a 70, que me aparezca el primer mensaje entre comillas, en este caso promovido. Punto y coma o coma y entre comillas otra vez. Caso contrario, o sea, si no se cumple este criterio que yo coloqué acá, que me aparezca otro mensaje, en este caso es no promovido. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar antes de que vaya a llover. No lo operé con las funciones máximo y mínimo porque eso no tiene nada que ver con lo de las notas. ¿Sí? Acá únicamente se sacó ese dato solo para verificar el proceso de la función. Bien, por último, las gráficas en Excel. Bueno, hay que elaborar el siguiente gráfico. Ya lo tengo para ahorrar tiempo. Bueno, recordemos de que si queremos aumentar o disminuir la celda, nos posicionamos dentro de la columna de ambas celdas. Cuando el mouse esté con esa forma de 2 flechas con 2 puntas direccionadas, con clic sostenido arrastramos. Si no, simplemente doble clic sobre ambas celdas y automáticamente se va a ajustar a la celda que tenga la mayor cantidad de texto. Bueno, vamos a seleccionar, vamos a crear la tabla. Ya la realicé. Vamos a empezar a insertar gráfico. Voy a eliminar el gráfico porque ya la tenía acá insertado. Bueno, voy a trabajar con los gráficos. Los gráficos, como ya hemos visto en otros programas de Office, son la forma en cómo se presentan los datos de forma visual en el programa. Veamos un ejemplo. Vamos a crear esta tabla. Ya la creé, ya le coloqué borde para que se vea mejor. Vamos a colocarle todavía otro poquito más. Voy a colocar un color. Listo. Algo importante que se me había olvidado mencionar es que tengan mucho cuidado cuando vayan a seleccionar varias celdas. Voy a dar doble clic en la celda de nombre. Como podemos observar, la celda está editada, ¿sí? O está en edición.
cuando aparezca el cursor en la celda, yo quiera seleccionar la celda que está con el cursor hacia acá, si se dan cuenta no me permite, ¿sí? Porque para poder hacer una selección de celdas no tiene que haber ninguna celda con ese cursor. Entonces doy clic en otro lado, regreso a la misma y con un clic sostenido arrastro. Eso es para seleccionar. Si yo necesito el mismo dato de alguien, únicamente, como recordemos de que para tener la misma información de una celda, me coloco sobre el cuadro de abajo, el derecho, ¿sí? Y la arrastro. De esa manera copio lo mismo que tenga la celda en su interior, ya sea fórmula o texto. Si únicamente quiero seleccionarla, no me voy a posicionar en el cuadrito derecho inferior. Me voy a posicionar sobre cualquier parte de la celda para que me aparezca esa crucita blanca. Cuando ya esté esa cruz, únicamente doy clic sostenido y de esa manera selecciono, ¿sí? Bueno, listo, ya apliqué esto. Eso es extra porque no está en el libro. Bueno, vamos a elaborar la siguiente gráfica que muestre las edades de los jóvenes. Seleccionar las columnas nombre y edad. Bueno, en este caso únicamente voy a seleccionar estas dos columnas y listo. Ya tengo los datos con los cuales voy a trabajar yo dentro de la fórmula. Bueno, vamos a dar clic en la pestaña insertar y en el grupo de gráficos, o sea acá, vamos a seleccionar el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Bueno, vamos a seleccionar este y vamos a seleccionar columna en 3D. Listo, ya lo inserté. Pero vean, como podemos observar acá, la gráfica me quedó encima del texto que yo tenía o de mi tabla. ¿Cómo hago para moverla? Me coloco sobre el borde del gráfico y lo arrastro con un clic sostenido. Bueno, algo importante cuando estemos trabajando con gráficos. Si se dan cuenta, ahorita tengo seleccionado el borde, o sea, el marco del gráfico. No tengo que dar yo clic adentro porque estaría movilizando lo que es el gráfico, ¿sí? Veamos acá. Entonces, si doy clic adentro, muevo el gráfico, ¿sí? Muevo únicamente la información del gráfico, por decirlo así. Si yo doy clic afuera, en sí muevo todo el marco con toda la información. Entonces, tenemos que tener cuidado de no estar tocando el gráfico por dentro. Únicamente el borde del gráfico para que no se vaya a desconfigurar el área de donde se encuentra la gráfica. Bueno, listo. Ya inserté mi gráfico en base a la información que yo seleccioné. Resulta que yo no lo necesitaba acá. Voy a eliminar esta celda. Bueno, voy a crear ahorita una hoja adicional donde yo quería este resultado. Doy clic en el símbolo de más para crear una hoja nueva. Y le doy doble clic para cambiar el nombre. Le voy a colocar un nombre, gráficos 2. Listo, ya creé la hoja. Me vengo a la hoja donde se encuentra el gráfico y la voy a cambiar de lugar. ¿Cómo la movilizo de un lugar a otro? Doy clic derecho sobre el gráfico, mover gráfico y me aparece esta ventanita. Seleccione dónde desea colocar el gráfico. Número 1, una hoja nueva. Dice gráfico 1, que es donde estoy. Objeto, donde se encuentra o donde quiero insertar yo el objeto. De momento está en la hojita de gráficas. Voy a dar clic acá y la voy a enviar a gráficos 2. Doy clic en aceptar. Listo, se me desapareció de la hoja de gráficos y se fue enviada a esta otra hoja, ¿sí? Bueno, de esa manera cambiamos de lugar los gráficos. Resulta de que la información que está visible no era la que yo necesitaba. ¿Cómo la edito? En la parte de acá, filtros de gráficos. Doy clic y me aparecen los filtros, las series y la edad, ¿sí? Bueno, voy a clicar esto. En este caso solo existe un título porque únicamente coloqué yo dos, ¿sí? Aparece el título de edad y las categorías y los nombres, ¿sí? Y aplicar. Entonces, de esa manera nosotros podemos editar y configurar las gráficas dependiendo de la información que tengan. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita o alguna consulta. ¿Algo que no haya quedado claro? Nada, profe. ¿Los demás? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. No, bueno. No, profe.
Bueno, igual si en dado caso alguna cosa no quedó claro o no escucharon bien, pues voy a subir el video para que lo puedan ver siempre en el canal, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o duda. No, profe. Yo no, profe. Bueno, entonces nos vamos a quedar el día de hoy ahí. Hoy se terminó un poquito antes porque yo ya había elaborado las tablitas, entonces lo trabajé así para ahorrar un poquito más de tiempo. Entonces nos vamos a quedar hoy ahí. El día de hoy o mañana subo la tarea para que la puedan empezar a trabajar y la puedan enviar de una vez en la aplicación de Classroom. Bueno, profe, está bien. Está bien, Bueno, profe, como diga. no se les va a olvidar pasar la asistencia, ¿sí? Feliz noche, que descansen y que pasen feliz fin de semana. Nos vemos el otro fin de semana si Dios quiere. Bueno, profe, igual.